¿Y si tu vida no estuviera limitada por lo que te ha ocurrido, sino por la forma en la que estás observando lo que ocurre? En este vídeo, vas a descubrir las 4 leyes cuánticas, que conectan la física cuántica con la espiritualidad. De esta forma comprenderás cómo están influyendo ahora mismo en tu mente, en tus emociones y en la realidad que experimentas. No como teoría, sino como una comprensión profunda, que puede transformar tu manera de vivir. Para entender estas leyes, primero necesitamos desmontar una idea muy antigua sobre cómo funciona el mundo y sobre quién crees que eres dentro de él. Bienvenido o bienvenida a Mente Cuántica Positiva. Comenzamos. Durante siglos, la humanidad miró la realidad desde una separación fundamental. Por un lado, la ciencia se encargó de lo visible, de medir, calcular y demostrar, de analizar el mundo como algo exterior, objetivo e independiente del observador. Por otro lado, la espiritualidad exploró lo invisible, la experiencia interna, la conciencia y el sentido profundo de existir. Ambos caminos parecían irreconciliables. La ciencia decía: la realidad es lo que es, independientemente de ti. La espiritualidad respondía: la realidad está profundamente ligada a la conciencia. Durante mucho tiempo, esta división fue aceptada como inevitable. Hasta que la ciencia decidió mirar donde nunca había mirado antes. No al mundo grande. No a los planetas. Tampoco a los cuerpos. Sino a lo infinitamente pequeño. Cuando los físicos comenzaron a investigar la materia en su nivel más profundo, algo inesperado ocurrió. Las reglas que parecían sostener el universo dejaron de funcionar. La materia dejó de comportarse como algo sólido y predecible. Y la lógica clásica empezó a fallar. La pregunta ya no era qué es la realidad, sino de qué forma se comporta cuando nadie la mira. Y la respuesta fue inquietante. La realidad, en su base, no era una cosa. Era un comportamiento. Era relación. Y era probabilidad. Así nació la física cuántica. Y con ella, una grieta en la visión clásica del mundo que sin saberlo, abrió un puente directo hacia muchas intuiciones espirituales antiguas. La primera gran ley cuántica afirma algo que desafía nuestra forma habitual de pensar. Antes de manifestarse, la realidad existe como un campo de posibilidades. En el mundo cuántico, una partícula no tiene una posición definida hasta que es medida. No es que esté escondida en algún lugar concreto esperando ser encontrada. Es que, literalmente, no ha elegido aún. Existe como una superposición de estados posibles. Esto no es una metáfora espiritual. Es un fenómeno observado y comprobado en laboratorio. Durante mucho tiempo, la mente humana fue educada para pensar que el mundo funciona como una línea recta, es decir, pasado, presente y futuro encadenados de forma rígida. Lo que ocurrió antes determina lo que ocurrirá después. Pero la física cuántica mostró algo muy distinto. Mostró que el futuro no está completamente cerrado. Que la realidad no se despliega como una única trayectoria inevitable. Que en su origen, todo es potencial. Y aquí es donde esta ley empieza a tocar directamente tu vida. Porque si la realidad nace como posibilidad, entonces tu experiencia también. Antes de que una situación se concrete, antes de que una decisión se cierre, y antes de que algo se vuelva real en tu vida, existe un margen de indeterminación. Un espacio donde varias opciones coexisten. Sin embargo, la mayoría de las personas no vive desde ese espacio abierto. Vive desde la repetición.
Repite patrones emocionales. Repite formas de reaccionar. Y repite interpretaciones del pasado. Y esas repeticiones acaban dando la sensación de que todo está decidido. Pero no lo está. Lo que ocurre es que un sistema que repite siempre el mismo estado interno, accede siempre a las mismas posibilidades. No porque no existan otras, sino porque no puede percibirlas. Aquí aparece una idea clave que rara vez se explica bien. Tu pasado no determina tu futuro. Tu estado interno sostenido es lo que lo condiciona. Cuando vives desde la tensión, el miedo o la rigidez, el campo de posibilidades se estrecha. Cuando el sistema se relaja, cuando hay presencia y hay apertura, el campo se amplía. No por magia, sino por percepción. La espiritualidad habló durante siglos del vacío creador, del silencio interior y de la quietud como origen de todo. No como ausencia, sino como un estado fértil. La física cuántica llegó al mismo punto desde otro lenguaje. El vacío no está vacío. Está lleno de potencial. Y ese mismo principio opera en ti. Cuando tu mente se calla lo suficiente, cuando tu cuerpo deja de estar en alerta constante, y cuando tu emoción no está atrapada en la repetición. Es cuando aparecen opciones que antes no veías. No porque no existieran, sino porque ahora puedes percibirlas. Pero si la realidad existe como posibilidad, si hay múltiples opciones abiertas, entonces, ¿qué hace que una de ellas se convierta en una experiencia concreta? Ahí es donde entra la segunda ley cuántica. Y con ella, una de las revelaciones más incómodas para la mente humana. La segunda ley cuántica nace cuando la física se ve obligada a abandonar una de sus creencias más cómodas. Y es la idea de que el observador es neutral. Por lo que el observador no es algo externo. Participa en la realidad. Durante mucho tiempo se asumió que el mundo existía tal como es, independientemente de quién lo mirara. El científico observaba, medía y registraba algo que ya estaba completamente definido. Pero llegó un momento en el ámbito cuántico que esa suposición dejó de funcionar. En experimentos fundamentales se descubrió que una partícula se comporta de forma distinta, dependiendo de si está siendo observada o no. Y no se trata de una variación mínima. Es un cambio radical en su comportamiento. La misma entidad puede manifestarse como onda o bien como partícula, según el tipo de observación que se realice. Por lo que la observación no es pasiva. Es una interacción. Y esta revelación cambia por completo la forma en la que entendemos la realidad. Porque si el observador influye en el resultado, entonces, ya no podemos hablar de un mundo completamente separado de quien lo experimenta. Sino que el observador forma parte del sistema observado. Y esta es la segunda ley cuántica. No existe una realidad totalmente independiente del observador. Ahora bien, aquí aparece uno de los mayores malentendidos. Esta ley no dice que la mente cree una realidad como si todo fuera una ilusión personal. No afirma que puedas pensar cualquier cosa y hacerla aparecer. Lo que afirma es algo mucho más profundo y más incómodo. Y es que la forma en la que observas condiciona la forma en la que interactúas con el campo de posibilidades. Y esa observación no ocurre solo en la mente. Ocurre en el cuerpo. Ocurre en el sistema nervioso. Y ocurre en el estado emocional desde el que vives. El observador real no es solo el pensamiento consciente. Es el conjunto completo de tu estado interno. Por ejemplo, cuando una persona vive en tensión constante,
su observación del mundo es defensiva. Interpreta la realidad desde la anticipación, desde el control y desde el miedo a perder. Aunque racionalmente quiera confiar, su sistema observa amenaza. Sin embargo, cuando alguien vive en apertura interna, su observación es distinta. No porque ignore los riesgos, sino porque no se organiza desde ellos. Entonces, el campo responde a esa observación real, y no a la intención declarada. Por eso muchas personas sienten que la vida siempre les devuelve lo mismo. No porque estén condenadas, sino porque el observador desde el que viven aún no ha cambiado. Cambian las circunstancias externas. Cambian los escenarios. Y cambian las personas. Pero el estado interno permanece. Y el sistema responde con coherencia a ese estado. Y aquí es donde la espiritualidad aporta una comprensión clave que la ciencia por sí sola no puede ofrecer. Y es la práctica de la observación interna. Cuando empiezas a darte cuenta de que no eres solo el contenido de tus pensamientos, sino también la conciencia que los observa, se abre un espacio. En ese espacio el observador deja de estar completamente identificado con sus reacciones automáticas. No desaparecen de golpe, pero dejan de gobernar sin ser vistos. Y ese acto de observación consciente cambia el estado del sistema. No porque fuerces nada, sino porque introduces presencia. Y desde la física cuántica esto es coherente. Al cambiar la forma de interacción, cambia el resultado. Desde la experiencia humana, esto se traduce en algo muy concreto. Cuando cambias el estado desde el que miras, cambian las opciones que percibes. Esta segunda ley cuántica no te pide que controles la realidad. Te invita a responsabilizarte del observador. No desde la culpa, sino desde la comprensión. Porque cuando entiendes desde dónde estás mirando, recuperas la capacidad de elegir otra forma de estar presente. Pero si el observador no está separado de la realidad, y si la observación es una interacción, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde llega esa interacción? ¿Se limita a lo que percibes directamente, o existe una conexión más profunda entre todo lo que participa del sistema? La respuesta a esa pregunta nos lleva a la tercera ley cuántica. Y esta ley rompe definitivamente la ilusión de separación. La tercera ley cuántica nace de uno de los descubrimientos más desconcertantes de la física moderna. El entrelazamiento. Cuando dos partículas interactúan de forma profunda, dejan de comportarse como entidades separadas. Aunque después se alejen y haya enormes distancias, sus estados permanecen correlacionados. Lo que ocurre en una, se refleja en la otra, sin intercambio visible de información, sin tiempo de espera, y sin un medio clásico que lo explique. Albert Einstein lo llamó una acción fantasmal a distancia. No porque fuera algo místico, sino porque desafiaba por completo la idea de separación sobre la que se había construido la física clásica. Los experimentos posteriores confirmaron algo radical. La conexión no se rompe con la distancia. Entonces esto llevó a una conclusión inevitable. La realidad no está compuesta por partes independientes, sino por sistemas que están profundamente interrelacionados. Desde una mirada espiritual, esta idea no resultaba extraña. Muchas tradiciones han hablado siempre de la unidad subyacente de todas las cosas, y de un campo común del que emergen las formas individuales. Pero la física cuántica llegó a ese mismo punto sin símbolos ni metáforas. Solo observando el comportamiento de la materia. Cuando llevamos esta ley al plano humano, empieza a explicar algo que todos hemos experimentado, aunque pocas veces sepamos nombrar.
Las relaciones dejan huella. Las experiencias compartidas crean vínculos que no desaparecen cuando el contacto termina. Y los encuentros significativos modifican el estado interno de las personas que participan en ellos. No se trata de ideas abstractas. El cuerpo lo sabe. Hay personas que incluso después de años, activan algo en ti, con solo recordarlas. Hay lugares que alteran tu estado emocional apenas entrar. Hay conversaciones que te ordenan por dentro, y otras que te dejan agotado. No es casualidad. Es resonancia. Porque tu sistema no vive aislado. Vive inmerso en campos relacionales. Cada interacción crea información. Cada vínculo deja una huella. Y cada ambiente mantiene un cierto grado de coherencia o de ruido. Esta tercera ley cuántica nos muestra que tu estado interno no solo te afecta a ti. Influye en el campo que compartes con otros. Y del mismo modo, los campos en los que te mueves también influyen en tu estado. Esto explica por qué no da igual con quién te rodeas, desde dónde hablas o cómo escuchas. No por moral, sino por dinámica real. Cuando un sistema entra en contacto con otro sistema más coherente, tiende a ordenarse. Cuando se expone de forma constante a la incoherencia, se desregula. Por eso hay relaciones que sanan sin que se diga una palabra, y otras que desgastan incluso cuando parecen correctas en la superficie. Esta tercera ley cuántica te invita a asumir algo importante. Tu coherencia es una contribución. Y no porque tengas que cargar con el mundo, sino porque todo estado interno emite información. Por eso, cuando vives en coherencia, elevas el campo que compartes. Pero cuando vives en fragmentación, lo tensas. No como culpa, sino como una consecuencia natural. Aquí es donde la espiritualidad madura se aleja del sacrificio y se acerca a la responsabilidad consciente. No se trata de salvar a nadie, sino de no contaminar el campo desde la inconsciencia. Y esto también se aplica a la relación contigo mismo. Tus pensamientos no están aislados de tus emociones. Tus emociones no están separadas de tu cuerpo. Y tu cuerpo no está desconectado de tu entorno. Todo está relacionado. Cuando te fragmentas internamente, esa fragmentación se expresa fuera. Por lo que cuando te integras, el sistema responde. Entonces, si todo está interconectado, si los sistemas se influyen mutuamente, y si la coherencia se transmite, surge la pregunta clave. ¿Qué hace que un sistema completo cambie de estado? ¿Qué permite que algo deje de repetirse y se reorganice de verdad? En este punto, entramos en la cuarta ley cuántica. La ley que une todas las anteriores, y explica cómo ocurre la transformación real. La cuarta ley cuántica es la menos comprendida y al mismo tiempo, la más decisiva de todas. Es la ley que explica por qué algunas transformaciones ocurren de forma casi espontánea y por qué otras no llegan nunca, por mucho que se intenten. Esta ley dice lo siguiente. Cuando un sistema alcanza coherencia interna suficiente, se reorganiza hacia un nuevo orden. En física cuántica, cuando múltiples elementos entran en fase, es decir, cuando dejan de interferirse entre sí, el sistema deja de comportarse como partes separadas y comienza a actuar como una unidad. En este punto la energía ya no se dispersa. La información fluye sin resistencia. Y aparece la amada estabilidad. Y esto no ocurre porque alguien empuje el sistema. Ocurre porque deja de haber contradicción interna. Llevado a la experiencia humana, esto explica algo muy concreto. Y es que hay decisiones que cuestan años, y hay otras que cuando llegan, se sienten inevitables.
También hay cambios que parecen imposibles, hasta que un día ocurren sin esfuerzo. La diferencia no está en la fuerza de voluntad. Está en el grado de coherencia interna. Porque cuando una parte de ti quiere avanzar, y otra teme perder seguridad, el sistema se divide. Cuando piensas una cosa, sientes otra, y tu cuerpo sostiene una tercera, la energía se fragmenta. Y un sistema fragmentado no puede reorganizarse. La mayoría de las personas intenta resolver esto, forzando la parte que quiere cambiar. Pero la fuerza no crea coherencia. La fuerza crea tensión. Por lo tanto, esta cuarta ley cuántica muestra algo radicalmente distinto. El cambio ocurre cuando integras lo que se resiste. Integrar no significa rendirse. Significa escuchar que parte de ti no está alineada. Qué miedo sigue activo, y qué historia aún no ha sido comprendida. Cuando esa parte deja de ser ignorada, el sistema se ordena solo. Por eso muchos cambios reales no se sienten heroicos. Se sienten tranquilos. Silenciosos. Como si algo por fin hubiera encajado. Y no porque el mundo haya cambiado de golpe, sino porque tú dejaste de estar dividido. Todo esto tiene implicaciones directas en la vida cotidiana. Si deseas avanzar pero vives en culpa, el sistema se frena. Al igual que si quieres expandirte pero te juzgas constantemente, el sistema se contrae. Y si buscas claridad pero evitas sentir, el sistema se confunde. Nada de eso es un error. Es información sobre en qué punto falta coherencia. La espiritualidad intenta trascender estas partes y las integra. Y la física cuántica observada con profundidad apunta a lo mismo. Los sistemas que excluyen información colapsan, pero los sistemas que la integran evolucionan. Por eso cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, cambia tu relación con el esfuerzo. Dejas de empujar a la vida y empiezas a escucharla. No con pasividad, sino con inteligencia profunda. Aquí es donde muchas personas se frustran. El mayor error no es no creer en estas leyes. Es intentar usarlas desde el mismo nivel de conciencia que creó el conflicto. La mente escucha campo de posibilidades y lo traduce como control. Escucha observador y lo convierte en vigilancia mental. Y escucha coherencia y la confunde con positividad forzada. Pero las leyes cuánticas no responden al discurso. Responden al estado real del sistema. No al estado que dices tener, sino al que tu cuerpo sostiene, al que tu emoción expresa y al que tu sistema nervioso vive. Por eso no funciona intentar manifestar mientras te resistes a sentir. Por eso no hay cambio real si niegas partes de ti. Y por eso la realidad no se reorganiza cuando hay contradicción interna. El punto de inflexión no es hacer más técnicas, sino dejar de dividirte. Cuando el deseo, el miedo y la acción empiezan a alinearse, el sistema entra en coherencia. Y cuando hay coherencia suficiente, la realidad responde. No como magia, es una consecuencia natural. Ahora ya puedes ver el conjunto completo. La primera ley te muestra que nada está cerrado. La segunda te recuerda que observas desde un estado. La tercera revela que todo está interconectado. Y la cuarta explica cómo ocurre el cambio real. No son leyes para dominar la vida. Son principios para habitarla con conciencia. Cuando las 4 leyes cuánticas de las que te he hablado se observan juntas, aparece una comprensión distinta. Ya no se perciben como conceptos separados, sino como un mismo movimiento visto desde distintos ángulos.
Porque la realidad no nace cerrada. La realidad se actualiza desde un campo de posibilidades. A su vez, el observador no está fuera de ese campo, sino que interactúa con él desde su estado interno. Por lo tanto, nada ocurre de forma aislada. Todo participa en redes de relación e influencia. Y el cambio real no se produce por fuerza, sino cuando la coherencia interna supera a la resistencia. Desde aquí, la vida empieza a entenderse de otra manera. Dejas de preguntarte constantemente qué es lo que está fallando. También dejas de interpretar cada obstáculo como un error. Y dejas de pensar que necesitas convertirte en otra persona para poder avanzar. A su vez, empiezas a ver que muchos bloqueos no eran enemigos, sino señales de avance. Estas señales indicaban los puntos donde tu sistema estaba dividido, y donde una parte de ti quería avanzar y otra necesitaba protección. Cuando eso se reconoce, algo profundo se relaja. Y no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Y esa es una de las transformaciones más silenciosas y más poderosas que existen. Si mientras escuchabas este recorrido, has sentido que algo se ordenaba por dentro, aunque no sepas explicarlo del todo, puedes suscribirte al canal y dejarme un comentario. Este espacio existe para seguir explorando juntos, sin prisa y sin dogmas, la relación entre conciencia y realidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por darte esta oportunidad. Pero no te vayas aún, quiero que te quedes con lo que te contaré a continuación. La física cuántica no vino a prometerte que puedes controlar la vida. Vino a mostrarte que la realidad es sensible a la conciencia. La espiritualidad no vino a sacarte del mundo. Vino a devolverte a él, con más presencia. Las 4 leyes cuánticas no te piden fe. Te piden honestidad interna. Porque cuando dejas de dividirte, cuando integras lo que sientes, y cuando habitas tu experiencia sin huir, la realidad no necesita ser forzada. Se reorganiza. No como magia, sino como consecuencia natural. Y quizá el verdadero cambio no sea que la vida se adapte a ti, sino que tú dejes de estar en guerra con ella. Desde ahí, con calma, con coherencia, y con una presencia más viva, la conciencia continúa explorándose a sí misma, a través de tu experiencia. Aquí. Ahora. Con todo lo que eres.